¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Mis Cuentas Claras. El día de hoy vamos a hablar de mercado global colombiano e índices bursátiles. Sin más, demos inicio. Perfecto. Resulta que en el mundo de las inversiones hay diferentes maneras de diversificar los portafolios. Muchas veces se hace invirtiendo en diferentes emisores, en diferentes sectores, pero también hay otra forma de diversificar y es a través de diferentes geografías. Lo que permite el mercado colombiano es poder comprar y vender valores extranjeros buscando generar una mayor liquidez, una mayor diversificación y exposición a títulos globales para los inversionistas locales. Actualmente, muchas veces uno invierte o se queda con las referencias que puede encontrar en el mercado local, como Bancolombia, Copetrol, ISA, pero a nivel global hay otras alternativas muy atractivas para poder diversificar los portafolios. Desde el mercado global colombiano, sin ningún problema, se puede invertir en acciones como Apple, Amazon, Nvidia o incluso también en algunos ETFs que tienen exposición a grandes grupos de activos como ETFs de renta fija, ETFs de mercados emergentes, entre otras alternativas, con lo cual nos permite diversificar y tener una exposición global de diferentes maneras. ¿Y cómo se transa el mercado global colombiano? También se realiza a través de ruedas transaccionales en la Bolsa de Valores de Colombia. Toda la compensación y liquidación se realiza bajo todas las reglas locales con las cuales se aplica a las acciones colombianas, a las acciones nacionales o emitidas acá en Colombia. Como ya les comentaba, se pueden encontrar tanto valores de acciones como ETFs y un listado pues muy extenso, y no solo acciones de Estados Unidos, sino también algunas acciones, por ejemplo, de la bolsa chilena. Y el inversionista pues cuenta con la disponibilidad de información tanto relevante, eventos corporativos y más interesante aún, los inversionistas también pueden tener acceso o van a acceder a los dividendos que decrete cada uno de los emisores. Es decir, si el día de mañana Microsoft va a pagar dividendos, si yo tengo la acción de Microsoft a través del mercado global colombiano, sin ningún inconveniente voy a recibir esos dividendos. Con lo cual, pues permita tener una exposición completamente, eh, entre comillas, tradicional a ese mercado de Estados Unidos, pero en pesos colombianos. Algunos de los participantes que nosotros podemos encontrar en el mercado global colombiano y por qué esto termina también entregándole tranquilidad a los inversionistas es que para poder tener una trazabilidad correcta dentro de todo el tema de mercado global colombiano, primero hay temas o interfiere todo el tema de la Superintendencia Financiera de Colombia, también hace parte de la Bolsa de Valores de Colombia, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y claramente también el Depósito Centralizado de Valores, que es el de Ceval. Y para explicar un poco el tema de Ceval, muchas veces nos quedamos con la idea de que cuando uno compra acciones, las acciones están directamente en el broker o en la comisionista de bolsa. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las acciones siempre van a quedar en un depósito centralizado, que en Colombia es el de Ceval. Y desde ahí pues es que están completamente las acciones de cada uno de nosotros, es como una cuenta a nuestro nombre en un depósito aparte y desde ahí pues las acciones pueden ser administradas por una entidad diferente. Si el día de mañana yo no quiero que Acciones y Valores las administre sino otra entidad, no es necesario vender esas acciones para que las administre otra entidad, sino como todo está dentro de un solo depósito a nombre del inversionista, pues desde ahí se puede cambiar simplemente el administrador de esos recursos. Como estamos hablando de un mercado global colombiano y no se están comprando solo acciones locales, sino estaríamos comprando acciones con una exposición internacional o que están listadas en el exterior, pues vamos a necesitar también primero un depósito extranjero, un custodio internacional y pues claramente una sociedad comisionista que son los que patrocinan pues estas acciones del mercado global colombiano, emisores e inversionistas. Y todos estos participantes pues terminan creando lo que es el día de hoy el mercado global colombiano y es lo que permite pues que tenga una muy buena trazabilidad y que tenga una muy buena fluidez y que podamos tener acceso a estos mercados internacionales en pesos colombianos sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, ¿cómo funciona? Que muchas personas pueden pensar que de pronto lo que va a pasar cada vez que compren una acción es que van a tener que de pronto cambiar sus pesos a dólares y tener esa exposición. No, tenemos dos partes dentro de toda la operación del mercado global colombiano. Primero, una operación local y es que, como ya lo he comentado, la operación se realiza completamente en pesos colombianos. El cumplimiento de cada una de estas operaciones es T+2, es decir, el día que yo haga la operación, después de 2 días hábiles, pues ya se va a cumplir como tal la operación, ya sea de compra y de venta. El horario de negociación es exactamente el mismo de la rueda de contado que se rige por la hora de Nueva York, que en estos momentos la bolsa de Nueva York abre a las 9:30 de la mañana
lo que en Colombia serían las 8:30 de la mañana. Y aplican también los periodos ex dividendo del mercado de origen. Y por el otro lado, hay una operación internacional que permite pues que el funcionamiento sea óptimo. Primero, la orden se va a ejecutar a través de un broker extranjero. La titularidad de los activos se hace por medio de un custodio internacional que tiene un convenio con Deceval. Entonces, no solo tenemos un custodio acá en Colombia, que es el Deceval, sino también hay un custodio que cumple la misma función, pero en el exterior, y el cumplimiento de las operaciones pues se va a encontrar sujeto a la regulación del mercado de origen de cada uno de los títulos. Si es una acción de Estados Unidos, pues el cumplimiento va a estar sujeto a la regulación de ese país de origen. Sin embargo, y más allá de todo el tema regulatorio, es importante recalcar los beneficios que tiene el poder invertir en el mercado global colombiano o a través del mercado global colombiano en emisores que tienen una exposición internacional, no solo en Estados Unidos y no solo en renta variable, sino que también me permiten invertir en renta fija, tanto investment grade como high yield, o en mercados emergentes o en China directamente. Vamos a poder tener una diversificación muy interesante, y ese es el primer de los beneficios: diversificación y acceso a una oferta global de valores extranjeros. Es decir, si yo quiero tener un portafolio 60-40, es decir, 60% en renta variable y 40% en renta fija, esa renta fija no necesariamente la tengo que tener invertida en pesos colombianos en CDTs, por ejemplo, sino yo puedo ir también, y si quiero tener una mayor diversificación, puedo comprar un ETF a través del mercado global colombiano que invierta en deuda o en bonos de Estados Unidos de la mejor calidad crediticia, por ejemplo. Y eso va a permitir pues que mi portafolio esté diversificado, que se mitigue el riesgo de la renta variable, y que además esa renta variable no solo tiene que estar en acciones individuales. También, por ejemplo, se pueden comprar ETFs del S&P 500, que es el índice que contiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, con lo cual termina siendo un mercado muy atractivo y que permite pues una mejor diversificación de los portafolios. Segundo punto importante para los inversionistas, que es un mercado abierto a todo tipo de inversionista y la negociación es en pesos colombianos. Y tercero, hay un tratamiento tributario favorable. Cuando uno invierte directamente en el mercado de Estados Unidos, uno va a tener, o por ejemplo, en el caso de los dividendos, si uno recibe dividendos en el exterior, inmediatamente, o en acciones de Estados Unidos directamente, inmediatamente va a haber una tributación del 30%, por ejemplo. Al hacerlo a través del mercado global colombiano, la tributación va a ser completamente diferente. Hay unos beneficios por ese lado y claramente termina siendo también una mayor utilidad para el inversionista. Es una nueva fuente de ingresos, permite una posibilidad de arbitraje entre mercados, y pues nos entrega también la posibilidad de tener diferentes alternativas de inversión y desarrollar productos mucho más completos, por así decirlo, invirtiendo en mercados internacionales sin la necesidad de una corresponsalía. Y como para tener un poco las cifras en el radar, el mercado global colombiano ha tenido un crecimiento sustancial en los últimos años. Como podemos ver en la gráfica superior izquierda, el volumen negociado anual de los últimos 2 años ha sido casi de 500.000 millones de pesos aproximadamente. A 2024, y esto es a corte de mayo, ya se ha negociado 330.000 millones, que incluso a corte ahorita de junio ya está cerca de esos 500.000 millones. Es decir, en casi medio año se ha negociado lo que se ha negociado en promedio en el 2022 y en el 2023, con lo cual se podría concluir que en el 2024 sí se ha visto un crecimiento importante del mercado global colombiano, y cada vez más los inversionistas se dan cuenta que la posibilidad de diversificar a través de una exposición internacional pues es cada vez más atractiva y cada vez es más real yo poder acceder a estos mercados. Lo mismo con el número de operaciones anuales, tenemos un crecimiento importante, y también el número de inversionistas. Cada vez hay más personas que confían, que le creen al mercado global colombiano y pues que quieren tener esa exposición en pesos colombianos y en emisores que son muy trascendentales a nivel internacional. Y es que si vemos esa última gráfica a la derecha, nos damos cuenta que las acciones con mayor volumen de participación es el IB01, que es un ETF que rastrea los tesoros de Estados Unidos de corto plazo menores a un año, pero también acciones como Nubank, como el ETF del S&P 500, que es el que podemos ver como el CSPX, acciones de Apple, Amazon, Bank of America, que terminan siendo pues acciones muy trascendentales, muy importantes a nivel internacional, y que claramente nos pueden traer una mayor diversificación dentro de nuestros portafolios. Ahora, es importante también hablar un poco, y cuando hablamos, cuando estamos tratando de desarrollar
un portafolio de inversiones, es importante comprender qué es un índice bursátil, que muy seguramente en otra oportunidad ya lo hemos comentado en alguno de los otros capítulos de una forma muy breve, pero el día de hoy vamos a ahondar un poco más a profundidad para entender la importancia que tiene un índice bursátil, no solo dentro de la creación de portafolios, sino también dentro de la coyuntura a nivel internacional. ¿Por qué? Porque un índice bursátil me va a permitir a mí entender cómo está una economía, cómo está un mercado bursátil en general. Y es que básicamente un índice bursátil lo podemos definir como un termómetro de la economía. Si vemos que un índice, por ejemplo, como el S&P 500 en Estados Unidos, lo único que ha hecho en los últimos años es valorizarse y cada vez hacer nuevos máximos históricos, es porque el mercado realmente está muy sólido, que las empresas están demostrando solidez financiera, que cada vez están teniendo un mayor crecimiento, mayores ingresos, mayores utilidades y claramente un mejor dinamismo económico. Por el contrario, si vemos una economía como por ejemplo China, que en los últimos años la bolsa se ha desvalorizado en gran medida, pues muy seguramente es porque es un mercado un poco más débil. Seguramente la economía no está tan sólida y eso termina generando pues algunas contracciones a nivel financiero dentro de las empresas, no tienen el mismo crecimiento en los ingresos, no tienen las mismas utilidades, de pronto tiene un poco más de costos, etcétera. Y claramente todos estos efectos corporativos de las empresas los recogen los índices bursátiles, que nos van a permitir medir no solo una economía a través de las acciones, sino también vamos a tener índices bursátiles de renta fija y también índices bursátiles del mercado monetario. Y ahí como podemos ver en el slide, pues hay diferentes utilidades que tienen estos índices bursátiles. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado en gran medida, esa percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas, pero también nos permite crear productos como ETFs. Si no existieran los índices bursátiles, difícilmente nosotros podríamos ver un ETF del S&P 500. ¿Qué es lo que hace el ETF como tal? Replicar el comportamiento del índice S&P 500. No es que estemos invirtiendo directamente en el índice, simplemente lo replica, replica el comportamiento. Y de ahí que nosotros podamos decir, entre comillas, que invertimos en el S&P 500, pero lo hacemos a través de un ETF. Pero si no existieran los índices bursátiles, pues, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría comprar cada una de las acciones, de las 500 acciones del ETF, del S&P 500, perdón, y pues esto termina siendo una tarea operativamente muy compleja. Cuando tenemos índices y un ETF que replica ese comportamiento, pues también nos permite a nosotros como inversionistas poder acceder, incluso con muy bajos montos, a este tipo de instrumentos tan diversificados y globales. Podemos también ver la evolución del mercado bursátil, nos permite facilitar un poco la asignación de activos dentro de un portafolio, porque si yo vuelvo al ejemplo, a tener un portafolio 60-40, un 40% en renta fija, puede que sea difícil yo ese 40 en renta fija en qué lo voy a invertir, qué CDTs voy a comprar, qué bonos voy a comprar, qué voy a tener en fondos de inversión colectiva a la vista. O sencillo, compro un ETF que conglomere todo el mercado de renta fija global o todo el mercado de renta fija de Estados Unidos y ya estoy completamente diversificado en toda la renta fija de Estados Unidos. Vamos a poder gestionar el riesgo de una forma más eficiente y pues también vamos a tener refuerzo de investigaciones económicas que realicen las entidades. ¿Por qué? Porque no solo se le hace seguimiento a las acciones del mercado local como Bancolombia, Ecopetrol, entre otras, sino también a medida que el mercado global colombiano crezca, vamos a poder conseguir insumos también que nos permitan entender bien cada una de las compañías que están listadas en el mercado global colombiano a través de esas investigaciones económicas que hacen las diferentes entidades. Algunas características puntuales de los índices. Debe ser complejo para que represente de una forma eficiente todo el universo de activos que va a seguir. Recordemos que un índice no solo sigue una economía como tal. Hay índices de solo sector tecnológico, hay índices de solo sector cíclico, sector salud, de solo los semiconductores. Podemos encontrar índices de absolutamente todo, de acciones que solo tiene una calificación ESG por encima de 8 puntos porcentuales. Bueno, podemos encontrar índices de todo tipo actualmente. Hay infinidad, pero pues es importante que sean complejos para que puedan mostrar la realidad del sector o la realidad del grupo de acciones que quieren pues dar a mostrar. El índice debe ser poder replicable por un inversionista, lo que les comentaba, un Nasdaq 100 que invierte en las 100 empresas o que replica el comportamiento de las empresas, de las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, pues yo como inversionista podría replicarlo, porque yo en Internet puedo encontrar cuánto peso tiene dentro del índice cada una de esas acciones y yo podría hacer exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que el trabajo operativo
pues termina siendo muy complejo. Los datos deben ser precisos, completos y disponibles para todos los inversionistas. Todos estos índices tienen unos rebalanceos periódicos, algunos son semestrales, algunos son trimestrales, pero no significa que las 100 acciones del Nasdaq que yo tengo el día de hoy, el día de mañana, dentro de 10 años van a seguir las mismas 100 acciones. No, hay una metodología detrás de la construcción de índices y puede que dentro de 2 años ya las primeras 5 que están puede que ya no sean las primeras 5, ya se encuentren a la mitad de la tabla y lleguen nuevas acciones tecnológicas que lo están haciendo muy bien y que le están ganando a todo el mercado y claramente pues el índice bajo su metodología va a tener que empezar a incluir a esas empresas que están creciendo, que lo están haciendo cada vez mejor y deben sacar pues a las acciones que no lo están haciendo tan bien, que de pronto se han desvalorizado, que ya no tienen un mayor crecimiento y que posiblemente el mercado también las está castigando y que ya se encuentran muy débiles, ¿no? Entonces, estas metodologías permiten pues, mantener el índice siempre lo más rebalanceado posible. ¿Por qué? Porque hay miles de empresas en el mercado. Y pues el Nasdaq 100, por ejemplo, trata de seleccionar las mejores 100, el S&P 500, las mejores 500, o no, solo, o no las mejores, pero las 500 que tienen mayor representatividad dentro de todo el mercado. Pero hay miles, ¿no? Tenemos índices, por ejemplo, como el Russell 2000, que invierte en las 2000 empresas más importantes de pequeña capitalización bursátil. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente pues, el mercado es demasiado grande y estos índices, bajo sus metodologías, deben recoger con mucha precisión aquellas que sí tienen una mayor representatividad en el mercado. Finalmente, el número de títulos no debe ser elevado, ya que, pues, como ya les mencionaba, deben incluir los más representativos. Y finalmente, pues no solo encontramos índices, y es que, claro, uno trata siempre de hacer el símil, y también porque estamos hablando de mercado global colombiano, uno hace el símil con índices como por ejemplo el S&P 500 y el Nasdaq, pero acá en Colombia también tenemos algunos índices bursátiles. Por ejemplo, en el mercado de renta variable tenemos el Colecti, el Colcap, Colsc, el Colir. Cada uno tiene unas características puntuales y no todos tienen la misma cantidad de acciones. Sin embargo, nos vamos a quedar con el más representativo que se utiliza en el gremio y es el índice Colcap, que compone a las 25 acciones de mayor capitalización bursátil o más relevantes del mercado y puede que hayan otras 20 por fuera, otras 10 por fuera, pero el índice se va a quedar siempre con las 25 mejores. Y es lo que podemos encontrar en el Colcap, que dentro del índice Colcap, ¿cuáles son las que tienen un mayor peso o una mayor importancia? Bancolombia, Preferencial Bancolombia, ISA, GB, que son muy seguramente las que uno más suele escuchar, pero también tenemos otras como la ordinaria de Semargos, de Grupo Argos, también las preferenciales de Semargos, de Grupo Argos, las Grupo Sura, entre otras referencias que también son relevantes, pero son solo 25. Y cuando uno revisa el listado, todas las acciones que están listadas en Colombia son más de 30, son un poco más de 35. Entonces, claramente, pues terminan siendo índices muy selectivos, pero que logran mostrar, pues, el termómetro de la economía colombiana porque hay entidades de diferentes sectores, sector financiero, sector energético, sector minero o energético. Entonces, pues claramente podemos tener un cúmulo de diferentes sectores y que nos permiten entender pues ese termómetro de la economía colombiana o al menos del mercado colombiano. Y no solo tenemos índices de renta variable, sino también tenemos índices de renta fija, como el índice Coltés. Hay ese mismo índice Coltés lo desagregan de diferentes maneras. Hay un índice Coltés tasa fija, un índice Coltés de corto plazo, un índice Coltés de largo plazo. Recordemos que los Coltés son los instrumentos de deuda pública del país, ¿no? Son esos bonos del gobierno. Y pues se pueden negociar tanto de corto plazo, hay bonos de corto plazo y hay otros bonos o coltes en este caso de largo plazo. Y pues un índice puede que se enfoque solo en esa parte larga, que es más volátil, otro índice se centra en esa parte corta, que es menos volátil y claramente cada índice va a tener un desempeño completamente diferente. Y finalmente, pues hay un índice, hay dos índices incluso del mercado monetario, que es el Col IBR y el Coltes UR, que el Col IBR pues lo que hace es tratar de darnos una medida del indicador bancario de referencia, del índice bancario de referencia, que es muy utilizado también dentro de todo el sector financiero. Sin más, pues esto sería en términos de mercado global colombiano. Nos damos cuenta de la importancia que tiene pues este segmento de mercado y la posibilidad que nos da a nosotros como inversionistas de poder diversificar nuestros portafolios y que también vamos a poder encontrar índices bursátiles
tanto de mercados internacionales como de mercados locales que nos van a permitir entender la economía de un país, entender el mercado e incluso compararnos con diferentes economías y poder pues claramente tener un análisis un poco más completo de qué es lo que está sucediendo a nivel local y a nivel internacional. Eso sería todo por este capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad donde vamos a seguir encontrando muchísimos temas que muy seguramente van a ser de mucha utilidad para ustedes, que los van a nutrir de mucha información y que claramente pues es el objetivo de todo em, de todos estos capítulos de mis cuentas claras, poder entregar mucha información y mucha educación completamente abierta pues al público y que puedan aprender un poco más del mercado financiero. Muchísimas gracias.